Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para dar inicio al webinar de esta semana. ¿Me confirmarían, por favor, si ya visualizan mi pantalla? Bien, pues buenos días. En nombre y representación de GIA Gómez Reyes y Asociados, vamos a dar por titulado el seminario del día de hoy, denominado Teletrabajo, Derechos y Obligaciones, aplicando la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender de este seminario? Bueno, pues primero que nada va a tener como objetivo primordial el conocer las bases jurídicas. Vamos a aprender también cuáles son las obligaciones que tenemos desde la postura de ser empleadores y obviamente las obligaciones que también tenemos como trabajadores. Vamos a tener como temario, pues, los antecedentes del teletrabajo, qué es el teletrabajo, los principios que rigen el teletrabajo, obviamente las condiciones para que se pueda llevar a cabo la modalidad del teletrabajo, así como el marco normativo. En el marco normativo es donde vamos a encontrar tanto las obligaciones para el empleador como para los trabajadores. Y también vamos a hablar respecto de las implicaciones fiscales que se derivan precisamente de esta modalidad. Asimismo, vamos también a ver cómo se incluye el teletrabajo en los contratos individuales de trabajo, en los contratos colectivos y en el reglamento interior de trabajo. Por último, vamos a finalizar con las facultades que va a tener la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto de este tema para ya dar por finalizado con las ventajas y desventajas, además de los retos que implica pues esta nueva modalidad. Sin más, pues comenzamos. Los antecedentes del teletrabajo. Aquí prácticamente de manera muy breve vamos a plantear cómo es que surge el teletrabajo para que podamos nosotros, más allá de enfocarnos en un contexto histórico, pues ir entendiendo, ¿no? Cómo es que prácticamente esto llegó hasta el día de hoy y derivado de la pandemia, ¿no? Vamos a tener como primer antecedente precisamente la pandemia que nos acontece hoy en día, que pues es el COVID-19, ¿no? Esta pandemia trajo como consecuencia, no solamente a nivel nacional, sino mundial, que se empezaran a revisar e inclusive a crear marcos normativos para poder regular el teletrabajo. Aquí es muy importante hacer la precisión de que no es algo nuevo en nuestra legislación laboral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si bien es cierto, no estaba denominado en la ley como teletrabajo, sí estaba estipulado, sí estaba contemplado un capítulo especial que nos hablaba precisamente del trabajo a domicilio. Y ustedes se preguntarán, bueno, abogada, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo? Prácticamente aquí sí hay una gran diferencia y la diferencia va a versar precisamente en que en el trabajo a domicilio no va a existir esta cuestión de la vigilancia o de la supervisión versus detalles que sí encontramos en la figura del teletrabajo. ¿De acuerdo? Entonces, derivado, les decía yo, de esta pandemia, pues se aceleró la discusión en el Poder Legislativo, en el H Congreso de la Unión, en donde, como bien ustedes saben, pues nuestros diputados y senadores se encargan precisamente de legislar en todas las materias, ¿no? Aquí precisamente esta reforma fue aprobada, perdón, de rápido
y versa sobre la regulación precisamente, modificación del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, añadiendo un capítulo especial, adicionando, perdón, el capítulo 12 bis denominado, pues, teletrabajo. ¿De acuerdo? Tan se aceleró la discusión que esto fue aprobado el 11 de enero del 2021. Y bueno, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y obviamente al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues esto ya tiene un carácter de obligatoriedad para todos, tanto para los patrones como para los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es el teletrabajo? Aquí nos vamos nosotros a enfocar a la definición que nos da el artículo 330A, que obviamente parte de esta regulación de la reforma, pues fue crear este capítulo especial en donde íbamos a tener desde el artículo 330A hasta el artículo 330K. Entonces, el teletrabajo lo vamos a entender como aquella forma de organización laboral subordinada, remunerada e individualizada en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa, lo cual utiliza primordialmente las famosas TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre patrón y trabajador. ¿Qué debemos entender por las tecnologías de la información y comunicación? Bueno, pues todas aquellas plataformas, softwares, programas, dispositivos que nos van a ayudar para poder desempeñar las funciones para las cuales fuimos contratados. El teletrabajo se rige por principios. Estos principios, si bien es cierto, no están denominados en el decreto, que son parte de la reforma, pues los vamos a encontrar en una guía de aplicación e implementación del teletrabajo en los centros de trabajo que fue emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿A qué se refieren estos principios? ¿A qué se refieren estos principios? Perdón, bueno, pues vamos a tener el de confianza, la soberanía del tiempo, respeto a la vida personal. Vamos a tener por ahí también el principio de voluntariedad y el de reversibilidad, que para mí son como los primordiales del teletrabajo. Vamos a ver por qué. Primero, el de la confianza. Obviamente, ante esta pandemia que surgió, pues los empleadores tenían como un poco de duda, ¿no? En decir, híjoles, parte de la modalidad del teletrabajo, no, si bien es cierto, es voluntario, pues la verdad es que por el motivo de la pandemia, pues no estamos como a esa obligación, sino prácticamente fue algo de carácter de fuerza mayor, ¿no? En el que simplemente las autoridades, tanto sanitarias como las autoridades jurisdiccionales y obviamente nuestro presidente, pues nos dijeron, tienen que hacer un resguardo domiciliario por la pandemia y entonces va a ser obligatorio para todos este confinamiento. Y derivado de este confinamiento, pues no vamos a tener obviamente, o no teníamos la opción de elegir de, híjoles, o yo voy a trabajar a mi casa o sigo prestando servicio desde el centro de trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí fue donde este carácter de voluntariedad, que es una de las características del teletrabajo, queda un poco de lado para verse obligatorio tanto por las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, existía ese temor del empleador de ver cómo realmente iba a controlar a los trabajadores, ¿no? Para ver si realmente, estando desde sus casas, pues iban a cumplir en tiempo, en horas, con los pendientes, con los reportes, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los principios que rige el teletrabajo, pues es precisamente el de la confianza, ¿no? En donde exista, obviamente, la comunicación entre el patrón y el teletrabajador para que se puedan llevar a cabo las relaciones de trabajo sin que exista como ese miedo o ese temor de que realmente el colaborador esté o no trabajando. Vamos a tener también el de la soberanía del tiempo, ¿no? ¿Este principio a qué se refiere? Bueno, pues que los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo, equilibrando la vida personal y laboral, ¿no? Y para ello, pues deben obviamente implementarse y respetarse los horarios del trabajo, fomentando el derecho a la desconexión, ¿no? Que vemos también que es algo primordial en esta modalidad del teletrabajo, ¿no? Entonces, la soberanía del tiempo precisamente tiene que ver con este aspecto de, ok, si yo fui contratado para desarrollar el puesto de contador de 9 a 6 de la tarde, entonces
de 9 a 6 de la tarde va a ser el tiempo en el que yo voy a estar prestando mi servicio. Y después de las 6 de la tarde voy a empezar a tener este derecho de desconexión, en donde mi empleador no me va a poder ni hacer llamadas, no me va a poder solicitar algún pendiente o algún trabajo que ya no esté dentro de mi horario laboral, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver también con un reto, ¿no? Con un reto de ambas partes, tanto de los trabajadores como de los empleadores, para realmente poder llevar nuestro trabajo en tiempo y forma y obviamente sin exceder de los máximos legales en cuanto a la jornada, ¿no? Vamos a tener también este principio del respeto a la vida personal, ¿no? En donde tenemos que marcar esa división entre el trabajo y mi vida personal. Y obviamente aquí se les exige a los empleadores que sean flexibles con los horarios del trabajador y que obviamente este debe de ser capaz de distanciarse de la familia para evitar distracciones mientras realiza su trabajo. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque a veces nos vamos a encontrar que si bien es cierto nos encontramos en domicilio, pues tenemos que atender labores como la cocina, cuidar a los pequeños, inclusive conectarnos también en el caso de quienes son mamis, papás, pues estar apoyando también a los niños, ¿no? Ahora que también se encuentran ellos tomando clases desde casa, ¿no? Entonces, hay que respetar este derecho a mi vida personal, este derecho a mi intimidad, ¿no? Y obviamente, aquí es donde lo que yo les comentaba, en donde vamos a hacer énfasis de estos otros principios, ¿no? El de la voluntariedad, que prácticamente es que el teletrabajo debe ser voluntario, tanto para el trabajador como para las empresas. Y este principio va a entrar, obviamente, cuando termine esta pandemia, ¿no? Y se ponga sobre la mesa el elegir y el decidir si nosotros tenemos la capacidad y queremos además de seguir efectuando esta modalidad desde casa, ¿no? No es tanto una exigencia del patrón, ¿no? Repito, acuérdense que ya habíamos hecho la distinción de que prácticamente y derivado del confinamiento, pues es que estamos nosotros desarrollando el teletrabajo, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos esta opción de la voluntariedad, ¿no? Y por último, la reversibilidad, ¿no? Que obviamente va a ser la condición en la cual el trabajador va a tener la garantía de su puesto de trabajo presencial, ¿no? Y obviamente este puesto o el puesto para el cual fue contratado, pues va a estar disponible cuando le sea posible regresar al centro de trabajo. Bien, ahora vamos a entrar al tema de las condiciones del teletrabajo. Y entiéndase por condiciones aquello que debe considerarse para efectuar la modalidad, ¿no? ¿Qué es lo que debe considerarse? Bueno, pues la ley sí nos da una característica y es obviamente que tenga y que sea mayor al 40% del tiempo de la jornada, ¿no? No va a ser teletrabajo aquel que se desarrolle de forma ocasional. ¿Esto qué significa? Bueno, que si nosotros queremos implementar esta modalidad, entonces vamos a cumplir con este requisito per se de que sean 40% del tiempo de la jornada, ¿no? Nada de que, híjoles, durante el mes yo voy a acudir, no sé, 15 veces a la oficina o 10 veces a la oficina y el resto lo voy a desempeñar desde mi casa, ¿no? Aquí hay que buscar y la ley sí nos pide que cumplamos con este requisito del porcentaje, ¿bien? El otro, pues obviamente que el cambio de trabajo presencial al teletrabajo debe ser voluntario, salvo los casos de fuerza mayor acreditada como la pandemia. ¿Esto qué significa? Bueno, que les decía yo que el trabajador va a tener esa voluntariedad de decir, yo voy a desempeñar mi trabajo desde casa, cumpliendo con el 40% del total de mi tiempo, pero pues eso no significa que no voy a poder yo acudir a la oficina eh, ya sea hacer uso de la herramienta de trabajo o a citar a clientes o alguna junta que se requiera de la presencia física, ¿de acuerdo? Y vamos a tener también que cuando se cambie a la modalidad del teletrabajo, pues va a existir precisamente este derecho de reversibilidad, que en pocas palabras es un, sí, yo estoy desempeñando el teletrabajo desde mi casa, pero pues también quiero que exista la posibilidad de regresar a la modalidad del trabajo presencial en cuanto eh, se termine el confinamiento, en cuanto estemos listos, ¿no? Para salir y otra vez volver a retomar esta normalidad, ¿no? Entonces,
Es importante tener en cuenta estas condiciones del teletrabajo para que no quede tan marcado, ¿no? La exigencia de que esto es únicamente algo forzoso. ¿Me explico? Y bueno, derivado de lo que ya hemos venido hablando, pues vamos a entrar ahora sí al marco normativo, ¿no? El marco normativo, ustedes están viendo ahorita en pantalla, pues la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de enero del 2021, en donde precisamente observamos aquí, ¿no? El decreto en donde se reformó el artículo 311, que prácticamente es lo que yo les platicaba, de que ya estaba regulado un trabajo a domicilio, pero aquí prácticamente nuestros legisladores nada más hicieron como que la distinción, no fue en sí una reforma en su totalidad al artículo 311, ¿no? Sino prácticamente hicieron como esta distinción de, bueno, si bien es cierto, en la Ley Federal del Trabajo tenemos un capítulo especial en donde se regula el trabajo a domicilio, pues entonces voy a hacer la distinción con el teletrabajo y además voy a adicionar mi capítulo 12 bis, donde venga estipulado qué es el teletrabajo y cómo lo vamos a implementar. ¿De acuerdo? Como bien saben, pues obviamente los decretos tienen una característica y la característica es obviamente la obligatoriedad para todos y para todas. Y bueno, en esta adición al capítulo, pues es precisamente donde vamos a encontrar regulado las obligaciones especiales del teletrabajador bajo esta modalidad. ¿Y qué nos dice la ley? Bueno, tu trabajador vas a tener la obligación de tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos materiales o insumos que te dé el patrón, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que nosotros obviamente, si el patrón está cumpliendo con esta obligación de proporcionarnos la herramienta de trabajo para poder desempeñar nuestras funciones, yo, trabajador, tengo la obligación de cuidar ese equipo que se me está proporcionando, porque además el empleador, perdón, tiene otras obligaciones que las vamos a ver más adelante, en donde inclusive es proporcionar, ¿no? Este soporte a los equipos e inclusive las licencias de los software o de programas especiales para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones, ¿no? Entonces, ojo trabajador, porque nosotros tenemos esta responsabilidad de cuidar todos los insumos, ¿no? Sin duda vamos a tener también dentro de las obligaciones, pues informar con oportunidad los costos pactados para el uso de servicios de telecomunicaciones y de consumo de electricidad derivados del teletrabajo, que es un punto que más adelante lo vamos a llevar a debate, si así ustedes gustan. ¿Por qué? Porque creo que hay por ahí un poco de malinformación, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación, en donde le dejan toda esta parte al empleador de obligaciones, ¿no? De decir, ah, patrón, ya salió la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se hace esta modalidad del teletrabajo y entonces tú estás obligado a pagarme la luz y a pagarme la electricidad. A ver, sí, pero dime tú cómo me vas a acreditar esa parte proporcional de luz y esa parte proporcional de internet que utilizas en tu hogar para desempeñarte como, por ejemplo, contador de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Y es aquí donde entra el debate, porque muchos dirán, ah, bueno, pues yo te lo puedo acreditar con mi recibo de luz. Sí, pero ¿qué crees? Que resulta que tu recibo de luz pues, no viene a tu nombre. Y entonces se van a ir como derivando varios aspectos en donde realmente aquí nuestros legisladores, perdón, dejaron muy al aire, ¿no? El cómo poder cumplir con esta obligación. ¿No? Y viceversa. Entonces, el patrón va a decir, ah, ok, si tú me acreditas esta parte de cuánto es lo que estás generando de luz o cuánto es lo que estás generando de internet, entonces yo te voy a pagar. Pero, ¿cómo te voy a pagar? ¿Me explico? Lo vamos a ver también más adelante. Vamos a tener también dentro de otras obligaciones, pues, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este tema de obedecer tiene que ver mucho con la subordinación. No sé si me explique, ¿no? El hecho de que obviamente estamos desempeñando el trabajo desde nuestros hogares y obviamente yo tengo que cumplir con las medidas que vienen estipuladas en nuestro reglamento interior de trabajo, en nuestra política como compañía y obviamente cuidar también estos aspectos en materia de seguridad
y salud en el trabajo, ¿no? Y aquí les voy a poner un ejemplo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con los colaboradores que pueden llegar a sufrir algún riesgo de trabajo o alguna enfermedad de trabajo, ¿no? Y obviamente una enfermedad de trabajo como lo puede ser, pues, el haberse contagiado o el haber contraído el COVID-19, ¿no? Y entonces nosotros como trabajadores tenemos que cumplir y obedecer con todo este tipo de disposiciones y normatividad. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un tema de responsabilidad. Y entonces aquí, en caso de que un trabajador se llegue a enfermar, pues obviamente el patrón va a estar en su derecho de cuestionar y decir, bueno, tengo entendido que nosotros estamos laborando de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, por medio de tu jefe directo se me informó que tú no te encontrabas en tu casa laborando en el horario porque te encontrabas nadando, te encontrabas en Acapulco, te encontrabas en el gimnasio. Y a ver, no entiendo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad. ¿Por qué voy a responder si tú no estás cumpliendo, tú trabajador no estás cumpliendo, no estás obedeciendo con estas disposiciones en materia de seguridad y salud, ¿no? En donde yo, empleador, te estoy proporcionando todas las herramientas para que tú desempeñes tu trabajo desde tu casa en los horarios estipulados y entonces el trabajador no está cumpliendo con esta parte porque está haciendo X o Y cosa ajena al trabajo y además dentro del horario laboral. Entonces, abusado trabajador porque aquí obviamente sí hay un tema, ¿no? Hay un tema, les decía yo, de responsabilidad y obviamente la responsabilidad en sí de ustedes mismos para poder obedecer, ¿no? Estas cuestiones en estricto apego. Vamos a tener también dentro de sus obligaciones, pues que deben de atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de actividades, ¿no? Y es un tema aquí que tiene que ver mucho con la asistencia y se preguntarán, bueno, a mí cómo me consta que el colaborador realmente está trabajando de 9 a 6 de la tarde. Empleador, yo empleador, ¿no? ¿Cómo me consta que realmente el trabajador está haciendo uso del sistema operativo, de la computadora o de los programas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente aquí es un tema que tiene que ver con la supervisión y es algo que sí está regulado en el decreto, en la reforma, y que obviamente aquí los trabajadores van a tener que acreditar el cumplimiento de su forma de trabajo y el cumplimiento del horario laboral, ¿no? Pareciera que es imposible, pero no. ¿Por qué? Porque la verdad es que ahorita ya con las tecnologías de la información nosotros podemos tener como mucho, ¿cómo les diré? Como mucho apoyo, ¿no? En estas tecnologías para realmente poder cumplir con la supervisión, ¿no? Ya sea desde que hagamos reuniones con los colaboradores y se les establezca, ¿no? A ver, los lunes nos vamos a tener que conectar todos a las 9 de la mañana para revisar pendientes y entonces nos vamos a volver a conectar el día viernes para ver realmente cómo quedaron esos pendientes, ¿no? Entonces, sí se puede llevar a cabo el control, ¿no? Inclusive el control de asistencia en donde se maneje en software, donde uno pueda notar que el colaborador realmente está conectado, en donde se le solicita al colaborador que tenga, por ejemplo, estas cuestiones de reportes de tiempo, en donde nosotros, bueno, nosotros que ya, pues ya es un modelo que se implementó, ¿no? Y en donde sin duda, pues nos va a servir para poder acreditar que realmente el colaborador no solamente está cumpliendo sus horas de trabajo, sino que realmente el tiempo que está destinando a hacer un contrato, a hacer una nómina, a hacer una auditoría, etcétera, pues es realmente el que está plasmando en el reporte y el que está utilizando realmente de su tiempo de inversión, ¿no? Entonces, sí tenemos este tema de supervisión de actividades, será cuestión nada más de que vayamos como empleadores buscando eh, como planes para poder llevarlos a cabo, ¿no? Y obviamente, pues atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de mis actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, trabajador, que no puedes descargar programas ajenos a los que ya están previamente instalados en tu equipo de trabajo, no puedes hacer a lo mejor mal uso de la información, de la red, en caso de que quieras extraer alguna información que, si bien es cierto, la necesitas o la requieres para hacer tu trabajo, pues le vayas a dar un mal uso, tal vez a lo mejor transfiriéndola
a una cuestión de algún tercero ajeno, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos también ahí un tema de responsabilidad, entonces hay que atender las políticas y mecanismos de protección de datos. Y bueno, así como también hay obligaciones para los trabajadores, pues vamos a tener obligaciones para el empleador, ¿no? Estas obligaciones para el empleador tenemos que vas a tenerle que proporcionar, y no solamente proporcionar, sino instalar y darle mantenimiento a los equipos necesarios de todos tus trabajadores para que puedan desempeñarse bajo esta modalidad, ¿no? Dígase desde equipos de cómputo hasta las sillas ergonómicas y las impresoras, ¿no? Aquí en las sillas ergonómicas, entiéndase que tiene que ver con estas sillas que se adaptan a la forma y al cuerpo del trabajador, ¿no? No tiene nada que ver con un tema de que sea cualquier silla, ¿no? Y aquí pareciera un poco inverosímil. Y tú me dirías, bueno, abogada, ¿y cómo voy a acreditar yo esto como patrón, no? Bueno, pues vamos a tener una norma que no tienen ya mucho tiempo para sacarla, bueno, tienen 12 meses, hasta 18, para poder implementar esta norma oficial mexicana en donde precisamente eh, deben de dejar plasmado, ¿no? Cómo es que tu patrón lo vas a acreditar, ¿no? Desde cómo adquiriste la silla, bajo qué concepto la adquiriste, a cuántos trabajadores se las proporcionaste y si realmente cumple con esta característica de ser ergonómica, ¿de acuerdo? Vas a tener también la obligación de recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en forma y fechas estipuladas. Esto la verdad no es nuevo, ya está regulado en la ley. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que a trabajo igual, salario igual. Si el trabajador fue contratado para ti, para desempeñar el puesto de auditor, realizando funciones de A, B, C, D, pues tú le vas a tener que pagar, ¿no? Y le vas a pagar este salario en forma remunerada y además se lo vas a tener que pagar en un tiempo establecido, ¿de acuerdo? Vas a tener también la obligación de asumir los costos derivados del teletrabajo, ¿no? Incluyendo, pues obviamente, el pago de telecomunicación y el pago proporcional de electricidad. Y aquí no me voy a detener muchísimo porque va a ser tema de otro slide más adelante, en donde precisamente está esta duda, ¿no? De, ok, pero ¿cómo lo pago? ¿No? Ya no tanto el por qué se lo tengo que pagar. A todos nos queda claro el por qué se lo tenemos que pagar, porque bueno, pues es prácticamente motivo, ¿no? El objetivo de la reforma, ¿no? Poder regular esta modalidad del teletrabajo y no dejar al trabajador solo en cuestiones de costos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el trabajador tenía un paquete mínimo de internet donde pagaba 300, 400 pesos, bueno, pues derivado de la carga de trabajo, derivado de que ya no les funcional los megas o el paquete que adquirió, entonces va a tener que adquirir un paquete que realmente le permita tener como todos los megas para poder tener una conexión óptima, ¿no? Vas a tener también la obligación de llevar el registro de los insumos integrados. Esto también nos aparece en la guía de la implementación del teletrabajo por la Secretaría de Trabajo, en donde vas a tener que hacer uso de un formatito, de una bitácora, en donde tú vas a tener que llevar el registro precisamente de qué fue lo que se le entregó a cada trabajador, ¿no? Y vas a tener también la obligación de implementar los mecanismos que preserven la seguridad de la información y los datos utilizados para los teletrabajadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que esta obligación también la tiene el teletrabajador, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué mecanismos? Bueno, pues aquí vamos a tener que hacer uso también de las tecnologías de la información y comunicación para poder realmente tener el software adecuado y garantizar este mecanismo para preservar la seguridad de la información de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Vamos a tener también esa obligación de respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores, ¿no? Esta modalidad, obviamente, al término de la jornada, ¿no? Que aquí, les repito, va a ser un reto impresionante. ¿Por qué? Porque en México no tenemos esa cultura, ¿no? Es impresionante ver que aquí en México un colaborador se va a las 6 de la tarde o al 5 para las 6 ya está pagando su máquina y pues los volteamos a ver, ¿no? Los volteamos a ver con cara de, ¿y este compañero por qué se va temprano, no? Cuando en otros países es de lo más normal, ¿no? Que el trabajador cumpla. Y además en otros países tienen reducción de horas, ¿no? No es tanto como de, tienes que trabajar 8 horas para que me seas productivo, ¿no? Ya está además científicamente demostrado y acreditado que si alguien labora en menos tiempo o en menos horas, pues realmente va a ser más productivo, ¿no?
Entonces, es uno de los retos que lo vamos a ver más adelante y que se los dejo ahorita para que lo vayan pensando y me hagan saber sus comentarios, ¿no? De ver realmente cómo vamos a implementar y a cumplir, tanto patrón, esa exigencia de decirle a tu colaborador, oye, son las 8 de la noche, pero esto se tiene que mandar mañana y entonces te me conectas, prendes tu máquina y nos lo ponemos a revisar, hasta el teletrabajador, ¿no? De, híjoles, ya son las 6 de la tarde, yo tengo clase a las 7 en el gimnasio, yo tengo mis clases de inglés, un curso, etcétera, un diplomado, etcétera, a las 6:30, 7, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿no? Otra de las obligaciones va a ser inscribir a las personas trabajadoras en esta modalidad de teletrabajo bajo el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto tampoco es nuevo, ¿no? Aquí ya sabemos de antemano la obligatoriedad que tienen todos los empleadores de dar de alta a los trabajadores dentro de los 5 primeros días en cuanto se inicia la relación de trabajo. Y ojo, tampoco es que ahora a los trabajadores que quieran tener esa voluntariedad de seguir en esta modalidad y obviamente a los empleadores que quieran implementarlas en el centro de trabajo, pues no tenga que ser como esta preocupación de, híjoles, no, es que mi obligación es inscribir a las personas teletrabajadoras, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener que hacer el movimiento ante el IMSS, cambiar la modalidad o cómo, no. Aquí prácticamente es únicamente que tú cumplas con esta obligación, ¿de acuerdo? Entonces, quienes ya estamos inscritos o quienes ya cumplieron con esta obligación, la verdad es que pues, esta obligación ya la tienen por cumplida, ¿no? Vas a tener también la obligación de establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios, ¿no? Esto también no es algo nuevo, pero es algo que se le está dando como mucha fuerza, ¿no? Tienes que cumplir tu patrón con darle la capacitación necesaria a tus trabajadores, no solamente para que se adapten ahora a esta nueva modalidad de trabajo, sino que realmente sepan cómo utilizar y cómo adentrarse a estas tecnologías de la información, ¿no? De repente yo les decía aquí el cambio derivado de la pandemia, el confinamiento, fue como un, híjoles, pues se van a conectar y la VPN y van a utilizar esta aplicación. Y entonces el trabajador decía, híjoles, yo medio, y apenas si le sé, ¿no? Y también trabajadores que decían, ah, perfecto, a mí se me facilita esto y esto otro, pero entonces debe ser una capacitación general para que todos puedan realmente hacer uso de los software, de los programas, de las aplicaciones que estemos utilizando para el desarrollo de nuestras funciones, ¿no? Y ahora sí, terminamos con esta cuestión de la parte normativa para entrar un poco a las implicaciones fiscales derivadas del teletrabajo, ¿no? Y aquí es donde como patrones nos preguntamos, ¿no? Oye, pero esta computadora, oye, pero el internet, oye, pero la luz, ¿realmente son instrumentos de trabajo? Y no solamente esto, sino que nos vamos a cuestionar una serie de cosas como, ¿se deben considerar ingresos grabados? ¿Se van a integrar al salario base de cotización? ¿Son deducibles de impuestos? ¿Cómo se lo voy a pagar al teletrabajador? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora hablamos de teletrabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, estas implicaciones fiscales, si bien es cierto, también la reforma las dejó al aire, no se pronunciaron muchísimo, pues la verdad es que nosotros como firma jurídica nos dimos a la tarea de hacer una opinión jurídica y obviamente ver, ¿no? También cómo íbamos a pagarle esto a los trabajadores, ¿no? Entonces, a sugerencia de esta firma, nosotros tenemos pues las siguientes consideraciones, ¿no? Obviamente, el pago que tú le hagas al teletrabajador de la parte proporcional de la luz y del internet debe quedar por escrito. ¿Dónde debe quedar por escrito? Pues en el recibo de nómina. ¿Para qué? Para acreditar el cumplimiento de la obligación, ¿no? Prácticamente aquí va a ser como la evidencia primordial para poder acreditar que tú, patrón, estás cumpliendo con esa obligación, ¿no? Ahora bien, conforme al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos que no se debe considerar como ingreso, sino como herramienta de trabajo. Y herramienta de trabajo, entiéndase, todos aquellos insumos que el patrón está obligado a proporcionarle al teletrabajador o al trabajador para que desempeñe el trabajo para el cual fue contratado, ¿no? Y eso va desde un lápiz hasta la computadora más sofisticada, si así lo quieren ver, y obviamente la silla ergonómica, ¿no? Entonces, esto pues, con el fin de que no grave dicho impuesto, ¿no?
¿Qué otra cuestión? Bueno, pues que se debe registrar o identificar con la clave 999 del catálogo de claves emitido por el Sistema de Administración Tributaria referente a otros pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingresos por sueldos, salarios o ingresos asimilados, ¿no? Obviamente esta modalidad, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos este pago como parte integrante del salario del trabajador o hacemos parte de la integración del mismo, pues no va a ser como que nos convenga tanto, ¿por qué? Porque se nos va a disparar la cuota obrero patronal, ¿no? Vamos a tener también que al ser considerado como herramienta de trabajo, pues obviamente evitamos esta cuestión que les decía yo de que se cuantifique y se integre y sea luego parte entonces del el salario diario integrado del colaborador, ¿no? Que para efectos de indemnizaciones, pues obviamente se va a elevar, ¿no? Y obviamente la forma de fijarlo debe ser de común acuerdo y bajo una cantidad fija. ¿Esto qué significa? Esto también aquí la ley lo dejó muy al aire, ¿no? De, bueno, yo trabajador vengo y te exijo que me tienes que pagar la luz y el internet. Sí, pero ¿cuánto te voy a pagar? Volvíamos a lo que yo les mencionaba, ¿no? Realmente, ¿cuánto tú del internet y de la luz que dispones para trabajarme de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde estás gastando? Estás realmente pagando, ¿no? Y obviamente esto se deja a la deriva porque ¿cómo me lo acreditas, no? Si yo, patrón, me pongo en mi plan, pues yo te diría, acredítamelo. Y me lo tienes que acreditar con tu recibo. Y si el recibo no viene a tu nombre, a mí como sé y me consta que realmente tú estás pagando ese internet. ¿Me explico? Es complicado de poder acreditarlo, ¿no? Y obviamente el monto a cubrir, aquí sí lo único que nos deja la ley, claro, es que lo pagues y como lo acredites, que lo vas a pagar y se lo estás dando al trabajador, es que ese concepto de pago va a salir con la denominación de pago de servicios de telecomunicaciones y electricidad, ¿no? Entonces, prácticamente aquí serían las cuestiones fiscales que derivado de la implementación de esta modalidad del teletrabajo, pues nosotros damos como sugerencia, ¿de acuerdo? Obviamente, aquí habría que apegarnos también a muchas cuestiones en particulares que va a requerir cada centro de trabajo, ¿no? Desde el número de colaboradores hasta ver realmente eh, cómo va a llegar este acuerdo entre patrón y trabajador, ¿no? De si realmente lo vamos a implementar o no lo vamos a implementar, o va a ser de carácter obligatorio derivado de la pandemia, o realmente vamos a considerar en un futuro nosotros seguir trabajando bajo esta modalidad, ¿de acuerdo? Y bueno, ya terminando las cuestiones fiscales, pues vamos a entrar ahora sí al tema de la inclusión del teletrabajo en todos los ordenamientos o en toda la normatividad de carácter jurídico laboral, ¿no? Y esta normatividad pues tiene que ver con los contratos individuales de trabajo, con el contrato colectivo de trabajo y con el reglamento interior de trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a tener el contrato individual? Bueno, aquí nos vamos a enfocar a lo que dice el artículo 330b de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que aquí también, por ejemplo, tenemos los generales, que todo contrato debe tener, ¿no? El nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo y el domicilio de las partes, ¿no? La naturaleza y características del trabajo. Es aquí donde ustedes me dirán, bueno, a ver, abogada, entonces, si yo quiero implementar esta modalidad del teletrabajo, ¿me estás diciendo que tengo que incluir esta modalidad en mis documentos laborales? Sí. ¿Y en qué documentos? En el contrato individual de trabajo. Y en tu contrato vas a tener estos generales, vas a tener la naturaleza y características del trabajo, que precisamente va a ser la modalidad de teletrabajo regulada en el artículo 330A del ordenamiento antes señalado, ¿no? El salario y la forma de pago, el equipo e insumos de trabajo que le estoy dando al colaborador y la descripción y monto que le voy a pagar por estos conceptos de luz e internet, ¿no? Y obviamente los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes. Ustedes me dirán, ¿es realmente necesario que yo modifique todos mis contratos? No, no va a ser necesario. Podemos manejar, a sugerencia también de esta firma, un adendum a ese contrato principal, ¿de acuerdo? Plasmando o reiterando estas características en específico que nos marca el artículo 330, ¿no? Pero, ¿qué pasa si obviamente yo no tengo contratos individuales de trabajo? Bueno, pues no vas a tener la manera de acreditarlo
ante un posible requerimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso para que quienes deseen implementarlo, pues estén cumpliendo con estos requisitos. Ahora bien, va a haber modificaciones también al reglamento interior de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que adicionar también un capítulo especial en donde se regule el teletrabajo y hagamos menciones de las plataformas tecnológicas y los canales de comunicación oficial. Dígase, desde el correo institucional que le fue proporcionado al colaborador hasta el software que utilizamos para, no sé, manejar aspectos contables, etcétera, ¿no? Vamos a tener que plasmar las utilidades referentes a las tecnologías de la información para su difusión, ¿no? Y aquí, pues va a entrar, pues el WhatsApp, va a entrar el Meeting, va a entrar el Zoom, van a entrar muchísimas características que cada empleador y que cada centro de trabajo tenga, ¿no? Para poder comunicarse con sus colaboradores, ¿no? Va a entrar el tema de la flexibilidad laboral, que aquí la verdad, a mí, desde el punto de vista de litigante, de profesionista en el derecho, pues obviamente difiero con este concepto de flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque de antemano ya sabemos que nosotros eh, como colaboradores, pues tenemos una jornada establecida, ¿no? Y una jornada no establecida por el patrón, sino una jornada establecida en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, hablar de flexibilidad laboral a mí no me gusta porque entonces se estaría contraponiendo con mi derecho a la desconexión. A ver, ¿cómo? Bueno, pues si yo trabajadora quiero que mi patrón respete el derecho a la desconexión, entonces yo tengo que elaborar de 9 a 6 de la tarde. ¿Dónde entra esta flexibilidad laboral o como por qué se habla de una flexibilidad, ¿no? A lo mejor un poco tal vez en flexibilidad laboral, tal vez en los horarios, ¿no? De, híjoles, a lo mejor yo no puedo conectarme de 9 a 6 de la tarde, pero ¿qué tal de 10 a 7 de la tarde, ¿no? Siempre y cuando se haga esta flexibilidad dentro de los máximos legales permitidos en cuestiones de la jornada laboral, ¿de acuerdo? Y obviamente que venga establecido tu procedimiento de transición a esta modalidad, ¿no? Dejar bien establecido en este reglamento interior de trabajo, en tu reglamento patrón, que si bien es cierto, tú estabas trabajando bajo la modalidad presencial, pues ahora vas a implementar esta modalidad del teletrabajo y vas a implementarlo A, B, C, D. Esto se tiene que registrar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Se tiene que hacer del conocimiento de la autoridad y más allá de hacer el conocimiento de la autoridad, pues obviamente implementarlo. ¿De acuerdo? Y vamos a tener también modificaciones en nuestro reglamento respecto del cuidado y reporte de la herramienta de trabajo, ¿no? Que aquí tiene que ver un poco con el tema de las obligaciones que yo les decía que tienen los trabajadores respecto de hacer buen uso y cuidar la herramienta de trabajo que nos es proporcionada. ¿De acuerdo? Ustedes me dirán o se preguntarán, bueno, abogada, yo tengo contratos individuales de trabajo. Ok, ya lo acreditas. Tengo también, o existe la posibilidad de que yo realice modificaciones o haga el adendum correspondiente para poder cumplir con esta obligación. Perfecto. Pero, pues, ¿qué crees? Que yo no tengo un reglamento interior de trabajo. Ah, bueno, pues entonces si no lo tienes, va a ser el momento oportuno para que realmente empieces a cumplir con esta obligación, ¿no? Y por ejemplo, no solamente es en el contrato individual de trabajo, sino en el reglamento interior de trabajo, sino que además la ley nos dice, y ojo, si tú perteneces a un sindicato o eres agremiado o perteneces a cierta industria o cierto sector y, y tienes obviamente derecho sindical, bueno, pues también le vas a hacer modificaciones a tu contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, aquí, ojos, ¿por qué? Porque si no tienen el contrato colectivo de trabajo, eso no los va a eximir de que cumplan con un ordenamiento en donde ustedes establezcan esta modalidad de teletrabajo. Entonces, en pocas palabras, si no es en el contrato colectivo de trabajo, va a tener que ser en tu reglamento interior de trabajo y viceversa. Sí o sí. Ojo con eso porque es una cuestión muy, muy importante para poder requerir, para poder cumplir y que va a ser requerido obviamente por la autoridad competente. Y aquí vamos a entrar al tema de, bueno, ¿qué pasa si yo no cumplo con esto? ¿No? Bueno, pues nos vamos a meter en un tema de inspecciones de trabajo.
y entiéndase por inspecciones de trabajo aquellas facultades que tiene la autoridad administrativa, por así decirlo, de poder requerir al empleador y al centro de trabajo todas todas la documentación que obviamente tú debes de tener en tu poder para poder acreditar cómo estás llevando a cabo tus relaciones de trabajo. Y más allá de tus relaciones de trabajo, cómo estás llevando la modalidad de teletrabajo hoy en día regulada y de carácter obligatorio para quienes tengan la voluntariedad de implementarlo. ¿Qué nos va a decir la Secretaría de Trabajo? Bueno, pues tienes que cumplir, patrón, con esta cuestión de seguridad y salud, ¿no? Las condiciones especiales de seguridad y salud tienen que ver con los factores de riesgo psicosocial, ergonómicos inclusive, entre otros, que ya, si bien es cierto, están establecidos en normas de seguridad e higiene, normas de seguridad e higiene en el trabajo, pues ahora va a estar también considerado en esta nueva normativa mexicana que va a ser publicada a más tardar 18 días después, 18 meses, perdón, 18 meses después de la entrada en vigor de esta reforma, ¿no? Va a ser muy interesante y va a ser materia de otro webinar, ver realmente qué nos va a decir esta norma y más allá de decirnos cómo lo vamos a implementar y realmente cómo te lo vamos a acreditar a autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, inspección. Los inspectores de trabajo van a tener obviamente facultades, ¿no? Y podrán comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones de esta modalidad del teletrabajo a través de la revisión de registros en los centros de trabajo. Esto lo tenemos regulado en el artículo 330K, ¿de acuerdo? Y bueno, es bien sabido también que pues estas autoridades normalmente llegan, si no llegan con previo requerimiento, pues entonces llegan de repente a requerir al centro de trabajo tus contratos individuales de trabajo, tus recibos de nómina, tu reglamento interior de trabajo, tus comisiones mixtas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante resaltarlo para que si no cumples tu patrón con estas obligaciones que ya marca la ley y que además le dan mucho énfasis con esta nueva reforma, bueno, pues vas a tener un tiempo prudente de 18 meses para poder considerar y contemplar lo que tienes y lo que no tienes para poder implementarlo, ¿no? Y aquí se cuestionará, bueno, ¿y si no cumplo con esto? ¿Qué pasa, no? Acuérdense aquí que tenemos también como principio general del derecho que obviamente nadie está obligado a lo imposible, ¿de acuerdo? Pero hay normatividades que sí nos exigen cumplir con ciertas reglas, con ciertos requisitos, ¿no? Y si nosotros no cumplimos con toda esta normatividad, bueno, pues nos vamos a enfrentar a una sanción, ¿no? Una sanción que nos dice la Secretaría de Trabajo, bueno, pues si tú no cumples con esta desconexión digital, si tú no cumples con esta cuestión de no respetar los días de descanso y si no cumples con esta cuestión de que el teletrabajo o la modalidad del teletrabajo no sea reversible, perfecto, pues aquí está el fundamento legal, ¿no? Y con base a este fundamento legal, yo llego y te impongo multas. Ojo, multas que van desde las 50 hasta las 5,000 UMAS, de acuerdo a lo que se esté infringiendo, ¿de acuerdo? Entonces, abusados también con con este tema, porque aquí vamos a tener muy, muy encima y con lupa a la Secretaría de Trabajo y a los más de 1,000, 10,000 inspectores que se tengan para realmente cumplir con esta obligación, ¿de acuerdo? Aquí también va a ser importante resaltar que obviamente va a haber procedimientos en donde si uno como patrón cumple con todos estos requisitos y no obstante así la Secretaría de Trabajo eh, viola algunos derechos o excede de sus facultades, bueno, pues vamos a tener también otros procedimientos en los cuales vamos nosotros a poder apoyar a los empleadores, ¿no? Ya sea desde un recurso hasta un juicio de nulidad, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con esto terminaríamos el tema de las inspecciones de trabajo para entrar ahora sí a las ventajas, desventajas y los retos de esta nueva modalidad del teletrabajo, ¿no? Y obviamente aquí yo les voy a plantear las ventajas tanto para los trabajadores como para los empleadores. Y vamos a tener primero la de los trabajadores, ¿no? Flexibilidad y opciones de vida. ¿Por qué flexibilidad y opciones de vida? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar nosotros en consideración que si bien es cierto, para el desempeño de mis funciones,
a mí me costaba trasladarme 2 horas de ida y 2 horas de regreso a mi centro de trabajo, bueno, pues ahora voy a tener, ese tiempo para poder realmente, tener una mejor vida, una óptima vida, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que a lo mejor ya no voy a tener que hacer uso de, del transporte público, ya no voy a tener como que disponer de 2 3 4 horas para poder trasladarme a mi centro de trabajo y obviamente ese tiempo yo lo voy a poder invertir en cualquier otra cosa que yo destine para mis tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a tener también la mejora de conciliación entre mi vida laboral, mi vida personal, que va un poco llevado de la mano con el tema anterior, ¿no? De que yo ahora tenga mayor flexibilidad de tiempo en poder ir al gimnasio, en pasar tiempo con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, etcétera, ¿no? Vamos a tener también como ventaja un mayor aprovechamiento y flexibilidad de mi organización de tiempo, ¿no? Si yo me siento productiva trabajando de 9 a 5 de la tarde, perfecto, voy a cumplir realmente con los objetivos y no solamente cumplirlos, sino acreditarlos, ¿no? Vamos a tener también un trabajo para todos sin importar la distancia, ¿no? Eliminando o reduciéndonos los tiempos y los costos dedicados a los traslados, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo me gastaba, no sé, 30 pesos de pasajes diarios, bueno, pues esto ya no se está generando, este gasto ya no lo estoy generando, ¿no? Entonces va a ser una ventaja desde el punto de vista de los trabajadores. Pero así como tenemos ventajas, pues vamos a tener también desventajas, ¿no? Y las desventajas para los trabajadores, pues es precisamente el aislamiento social y profesional, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que ya no tenemos aquí ese contacto face to face con nuestros compañeros de trabajo y a lo mejor eso me va a ocasionar un poco que yo me aísle socialmente, ¿no? Y que no me sienta inclusive tranquilo o que no me sienta con la seguridad de poder relacionarme con más personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya perdí esa cuestión, ¿no? Si antes yo era tímida o tímido y me costaba trabajo relacionarme, bueno, pues ahora también voy a tener como desventaja este aislamiento social, y no solamente social, sino profesional, ¿de acuerdo? Vamos a tener también la desventaja de, en efecto, dificulta el derecho a la desconexión, y lo vamos a tocar más adelante, como ya les he venido diciendo, porque a mí, en lo personal, me ha sido difícil. Yo traigo un desorden impresionante, desde levantarme temprano hasta acostarme tarde, hasta trabajar, los domingos y demás, ¿no? Entonces, va a estar muy, muy padre esto como reto de cómo lo vamos a cumplir, ¿no? Vamos a tener también en algunos casos, pues, las jornadas laborales más largas, ¿no? Los tiempos de entrega. ¿Qué va a pasar? Que si mi jefe me pidió un reporte y este reporte tenía que entregarse el día de hoy, yo nada más tengo como 3 días para entregarlo, pues, obviamente no voy a laborar de 9 a 6 de la tarde, voy a laborar de 9 a 8, a 10, a 11 de la noche, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, también el teletrabajo me puede provocar una mayor supervisión entre el trabajo remunerado y mi vida personal, ¿no? Sobre todo para las mujeres, ¿por qué? Y aquí no voy a entrar en cuestiones de equidad de género, pero obviamente, quienes desempeñan las funciones del hogar, pues, en una gran parte como sabemos, pues, son las mujeres, ¿no? Entonces, a lo mejor el hecho de que yo tenga que ponderar y cumplir con mi trabajo en tiempo y cumplir también con las tareas del hogar y mi vida personal, pues va a ser algo que me provoque precisamente esta superposición, ¿de acuerdo? Y obviamente va a haber también ventajas para los empleadores. ¿Cuáles son las ventajas para ti, empleador? Bueno, pues te va a disminuir el ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador que se encuentre satisfecho y tenga este carácter de voluntariedad y de sentirse con la capacidad de desempeñar su trabajo desde su casa, ojo, no para todos los puestos y no para todos los trabajos, esta modalidad se puede implementar, ¿no? Aquí nosotros tendríamos que hacer un análisis también desde el giro de la compañía hasta los puestos, la categorización de los puestos y de las funciones, ¿no? Para ver si realmente ese trabajador que tienes en casa puede tener esta ventaja y obviamente puede cumplir contigo las obligaciones de ambas partes que la ley nos señala, ¿no? Entonces te va a disminuir el ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque pues ya no vas a tener a colaboradores que falten, que por enfermedad, que porque les pasó X o Y motivo, ¿de acuerdo? Vas a tener también la ventaja de que te va a aumentar la retención de los trabajadores, ¿no? Y se va a volver atractiva para nuevos talentos, porque aquí van a entrar muchísimo todos los que trabajan como freelance, ¿no? En donde digan, perfecto, yo trabajo desde casa, tenemos este proyecto y el proyecto te lo entrego el mes que entra y nos vemos en ese mes,
o hacemos una reunión antes para realizar revisiones, ajustes, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, te va a retener a los trabajadores y vas a evitarte esta cuestión de la rotación de personal y el ausentismo, ¿de acuerdo? Sin duda vas a tener también la ventaja de un ahorro en la renta de inmuebles, ¿no? Tenemos oficinas inclusive en donde la renta se paga en dólares y pues la verdad es que es, es, es un ahorro al bolsillo impresionante y que obviamente también no todos los empleadores pues van a tener como esta capacidad, ¿no? Hay inclusive patrones a quienes les va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Poder implementar el teletrabajo y va a decir, no, yo en vez de ahorrarme o en vez de pagarle al teletrabajador un ingreso mayor a su sueldo que corresponda al concepto de internet y de electricidad, pues la verdad es que prefiero que te vengas a trabajar a la oficina, ya que en la oficina vas a tener todo, desde las cuestiones higiénicas como un sanitario, como agua, como la cocina, hasta una impresora, tu computadora, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también se los dejo como para cuestión de ver realmente cómo se va a implementar, ¿no? Y obviamente se puede acceder al personal de todo el mundo, ¿no? Ya no vamos a tener esa limitante de que nuestra área de recursos humanos reclute a las personas y vea si realmente de 5 o 10 candidatos que entrevistó, pues medio 3 nos cumplen el perfil, ¿no? Vas a tener esta apertura, empleador, de poder acceder al personal de todo el mundo para que obviamente satisfaga las necesidades y los objetivos de tu compañía, ¿de acuerdo? Obviamente con el perfil ideal. Pero, ¿qué crees, patrón? Que obviamente como tienes ventajas, al igual que los trabajadores, pues también vas a tener tus desventajas, ¿no? ¿Y cuáles van a ser tus desventajas? Bueno, que te va a dificultar este tema de la supervisión, ¿no? Hay patrones que dicen, no, mi forma de trabajo es yo ver físicamente que el colaborador llegó a las 9 de la mañana, que se va a las 6:15, 6:30 de la tarde, que ya se paró a imprimir, que ya se paró a, a entregarme el reporte, que ya fue con la junta, ya fue a la junta con el cliente, etcétera, ¿no? Nos va a dificultar la supervisión, sin embargo, como ya yo les hablaba de las tecnologías de la información, vamos a tener elementos que realmente me apoyen a cumplir con esta supervisión. ¿Cómo? Bueno, desde mis reportes de tiempo hasta softwares que nos permitan un poco en vía remota accesar a las máquinas de los trabajadores y ver qué está haciendo, cómo está conectado, si está utilizando o no la VPN, en qué está trabajando, etcétera, ¿no? Que aquí va a ser también un poco de cuidar esta supervisión sin que nosotros violemos un poco el tema del derecho a la intimidad del colaborador, ¿no? O sea, el hecho de que tú vía remota quieras accesar a las 9, 10 de la noche a la máquina del colaborador, bueno, pues ahí también ya no está como dentro del horario laboral y estarías tú violentando este derecho a la desconexión del trabajador, ¿de acuerdo? Vas a tener como desventaja también reducir el sentido de identidad de tus trabajadores con la visión corporativa de la empresa. Y aquí también es un tema muy, muy padre y que da para platicarlo extensamente. ¿Por qué? Porque ese sentido de pertenencia de tu colaborador, ¿cómo se va a dar o cómo se da este sentido de pertenencia? Bueno, cuando el colaborador realmente llega a la oficina, cuando el colaborador dice, yo trabajo en esa torre, yo trabajo en esa oficina de cristal, ¿no? Entonces, tal vez ahorita como trabajadores, nosotros no tengamos ese sentido de pertenencia. Sin embargo, vamos a tener que buscar algún otro modo que realmente haga que nuestros trabajadores se sigan sintiendo parte de la empresa, ¿no? Y no caigan en estas cuestiones de, híjole, pues sí, me dio trabajo para eh, Patito y asociados, pero yo necesito buscar ese sentido de pertenencia y entonces pues voy a dejar la empresa donde estoy para migrar y demás, ¿no? Y es aquí donde se nos va la fuga de talentos, ¿no? Entonces hay que ser aquí muy cuidadosos y buscar estrategias y buscar dinámicas en donde eh, no tenga nada que ver la modalidad del teletrabajo con este sentido de pertenencia. Por el contrario, hay que buscar cuestiones en donde realmente los trabajadores se sigan sintiendo parte de la empresa en la cual hoy en día laboran desde casa. Y obviamente otra desventaja, pues incrementar los costos de capacitaciones y equipo necesarios para el teletrabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora vas a tener tu empleador que invertirle, ¿no? A un agente capacitador, vas a tener que ver cuestiones de poder adquirir cursos o libros o audiolibros o paquetes o software para poder cumplir con este tema de las capacitaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a dar por concluido en tiempo ya este webinar del día de hoy con las cuestiones de los retos para poder implementar el teletrabajo. ¿Cuáles son estos retos? Bueno, pues vamos a tener obviamente
que lidiar, y lidiar, dígase o entiéndase en el mejor sentido de la palabra, para poder respetar este derecho a mi desconexión, ¿no? Tanto del patrón por sus tiempos como de nosotros como trabajadores, ¿no? Que no se siga viendo ya mal que un trabajador a las 6 de la tarde se desconecte, ¿no? Que ya no lo encuentres, que no te entregó el reporte y obviamente nosotros como trabajadores vamos a ayudar que este derecho a la desconexión sea totalmente favorable para nosotros, ¿no? Empezando desde cumplir con nuestros objetivos, entregar las cosas en tiempo y forma, y no solamente entregar por entregarlas, sino entregarlas bien. Luego entonces, pues obviamente ahí vamos a tener eh, una brecha entre la visión de nuestro empleador para poder decir, ah, perfecto, el colaborador me entregó esto en un tiempo de 4 o 5 horas, entonces me lo entregó bien. Y no es necesario luego entonces que yo le esté llamando a las 7, 8 de la noche para que me especifique puntos que a lo mejor no entiendo, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a lograrlo? Pues estableciendo precisamente estos tiempos eficientes y eficaces de nuestro trabajo, ¿no? Vamos a tener también como retos pues el pago de servicios de telecomunicación y electricidad. ¿Por qué como reto? Porque obviamente eh, el colaborador que esté en su derecho, además, y exija este pago al patrón, pues obviamente va a tener que ponderar otras cuestiones, ¿no? ¿Y qué otras cuestiones? Pues realmente ver si se puede negociar con el patrón de decir, ok, a lo mejor a mí no me pagues este concepto de electricidad o de telecomunicación, porque realmente a mí me está beneficiando el teletrabajo, ¿no? El hecho de que yo ya no me traslade 2 horas a la oficina, el hecho de que yo me ahorre 250 pesos a la semana de pasajes, de comidas e inclusive de vestimenta, porque como saben, se tiene que cumplir con un código de vestimenta, pues es algo que me apoya y es algo que es algo con lo que yo trabajadora me siento satisfecha, ¿no? Y entonces yo no veo la necesidad de que patrón me tengas que pagar esta compensación, ¿no? Y viceversa. Vamos a tener también como un reto, pues la productividad y el manejo de los tiempos, ¿no? Realmente ser eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Vamos a tener también como retos promover el equilibrio de las relaciones laborales, ¿no? Patrón-trabajador. Y obviamente vamos a tener también como reto, y creo que el más importante, pues hacer estas modificaciones en los contratos y en los reglamentos para estar al día con la normatividad y sobre todo con las autoridades en caso de algún requerimiento. ¿De acuerdo? De antemano, pues con esto damos por concluido el webinar del día de hoy. Su servidora, la licenciada Margaranda, a nombre de GEIA Gómez Reyes Asociados, nos agradece que nos hayan acompañado en este webinar. Y bueno, pues tenemos por ahí una serie de preguntas de los colaboradores a las cuales vamos a dar respuesta. ¿De acuerdo? Nos pregunta Maite Valencia, pero si están en teletrabajo, solo derivado de la pandemia y en cuanto cambia el semáforo, ¿se planea el regreso al 100% a las oficinas? Sí. Tu respuesta, Maite, sería sí a la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente yo aquí les hice esta distinción entre la modalidad del teletrabajo como una cuestión de voluntariedad y como una cuestión de obligatoriedad. Ahorita todos estamos en teletrabajo por esta cuestión de obligatoriedad por las autoridades sanitarias, en donde mediante decreto también se hizo del conocimiento esta cuestión de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, estamos en la modalidad del teletrabajo no porque el patrón así nos lo haya impuesto, sino porque es derivado de un caso fortuito, en este caso la pandemia COVID-19, ¿de acuerdo? Y tenemos también otra pregunta también de Maite, en donde nos dice, ¿tenemos la obligación de hacer estas modificaciones? Si vas a implementar la modalidad del teletrabajo en tu centro, en tu oficina, en tu empresa, sí tienes la obligatoriedad. Nos preguntan también, me surge una duda, ¿se tiene considerada la hora de la comida? Mi duda surge por el tema de flexibilidad laboral. Sí, claro, claro que se tiene contemplado el horario de la comida. Eso en lo absoluto se modifica, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a seguir teniendo esa hora, esos 60 minutos para poder disfrutar nuestros alimentos, ya sea dentro o fuera del centro de trabajo. Y pues bueno, hoy en día, pues los alimentos en nuestra casa, ¿no? Ahí la verdad, lo único que va a cambiar en cuanto a esa flexibilidad es a lo mejor en elegir en qué horarios quieres tú disfrutar tus alimentos, ya sea de 1
2 de la tarde, de 2 a 3 o de 3 a 4. Obviamente sin exceder este tiempo de los 60 minutos que nos marca la ley para poder disfrutar de tus alimentos. ¿De acuerdo? Son todas las dudas que me preguntan. No sé si haya alguien más. Les cedo la palabra si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Bueno, pues creo que no tenemos más preguntas, dudas o comentarios. Entonces, damos por concluido el webinar. Que tengan muy buen día y gracias a todos. Sí, tenemos todavía, estoy notando que tenemos todavía preguntas, comentarios. Por ahí Héctor levantó la mano. Si quisieras decir algo. Pues no, creo que no.